Conversatorio y presentación del libro de ponencias del 14º Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Invitado de honor, Domingo García Belaúnde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Panelistas: Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional; Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional; Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María. Muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida al conversatorio constitucional y presentación del libro de ponencias del 14 Congreso Nacional de Derecho Constitucional. En la mesa de honor nos acompañan el señor doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional; el señor doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional; el señor doctor Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María; y nuestro invitado de honor, el señor doctor Domingo García Belaúnde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. La presente actividad académica tiene como finalidad poder intercambiar ideas y dialogar en relación al libro que fue dividido en 2 tomos y que recoge las ponencias desarrolladas y oralizadas en el 14 Congreso Nacional de Derecho Constitucional, que se llevó a cabo en la Casa de Estudios del señor vicerrector académico doctor Jorge Luis Cáceres Arce, en la ciudad de Arequipa, Universidad Católica de Santa María. Este libro de ponencias se ha titulado "A 30 años de vigencia de la Constitución de 1993 y el bicentenario de la Constitución peruana de 1823", congreso que también sirvió para homenajear al destacado jurista y maestro en Derecho Constitucional que se encuentra hoy con nosotros como nuestro invitado de honor, el doctor Domingo García Belaúnde. Esta obra se publicó con la intención de perennizar las enseñanzas, opiniones y clases magistrales que se vertieron en el desarrollo del Congreso Nacional de Derecho Constitucional los días 2 y 3 y 4 de noviembre del 2023 en la Universidad Católica de Santa María. Una primera edición estuvo a cargo de dicha universidad con la coordinación del doctor Jorge Luis Cáceres Arce, y el día de hoy traemos al auditorio una segunda edición a cargo del Fondo Editorial del Tribunal Constitucional y sobre el cual la mesa de honor va a poder intercambiar las ideas y opiniones. Sin mayor preámbulo, vamos a dejar en uso la palabra para conversar sobre la presente obra académica en un primer momento al señor doctor Ernesto Blume Fortini, para que pueda darnos sus apreciaciones y sus ideas generales acerca de la obra que el día de hoy sobre la cual estamos conversando. Adelante, doctor. Muchas gracias. Señor doctor Domingo García Belaúnde, presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; señor doctor Jorge Luis Cáceres Arce, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; señor doctor Gerardo Eto Cruz, vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; doctor Alex Ulloa Ibáñez, director académico del Centro de Estudios Constitucionales; señor doctor Orlando Curaca Con, director de publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales.
Con gran satisfacción participo en este importante evento académico para decir algunas palabras respecto a esta importante obra denominada a 30 años de vigencia de la Constitución y el bicentenario de la Constitución peruana, que comprende las 57 ponencias que los diversos expertos doctrinarios, tratadistas, alcanzaron en el Congreso Nacional de Derecho Constitucional que se llevó a cabo hace algunos meses en la ciudad de Arequipa y específicamente en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Ese fue el 14º Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Evento académico de mucha importancia, en el cual se debatieron a la luz del título del evento, que además fue un evento en homenaje al maestro Domingo García Belaúnde, acá presente, dos aspectos fundamentales en lo que atañe a la historia constitucional del Perú. Por un lado, el hecho de que la Constitución de 1993 cumplía 30 años de vigencia en el Perú, y el hecho de que en el 2021 se haya celebrado el bicentenario de la independencia nacional. El libro se divide en 2 tomos. El primer tomo versa sobre 2 tópicos básicos: el constitucionalismo y la institucionalidad, y el constitucionalismo en el tiempo. Bien sabemos, a la luz de las reflexiones del maestro Karl Lowenstein, que el constitucionalismo se origina a raíz de un fenómeno social que se ha dado siempre en la historia de la humanidad y que es la forma como enfrentar la problemática que se presenta cuando quien detenta el poder político, quien administra el poder político, quien ejerce el poder político, cumple un rol dentro de una determinada sociedad. Porque lamentablemente la historia de la humanidad demuestra que el ejercicio del poder político, como dice Lowenstein en la parte de su obra denominada Enigmática Triada, está siempre ligado a la sensualidad del poder. Y son pocos los espíritus capaces de frenar esa tentación al detentar el poder político, de tener más poder, de permanecer en el poder, de perennizarse en el poder. Y entonces el constitucionalismo es el gran esfuerzo de la sociedad para frenar los excesos y abusos del ejercicio del poder político. Es un enorme intento de racionalizar el ejercicio del poder político para que ese poder político sea un poder ejercido en parámetros de razonabilidad, de proporcionalidad, evitando exceso de poder y evitando abuso del poder. Y entonces, en torno a este fenómeno que se produce cuando se detenta poder y se excede el ejercicio del poder, surge un movimiento que va tomando fuerza, se va perfilando a fines del siglo XVII y se da ya en el siglo XVIII, que es el constitucionalismo. Y de esa problemática trata en buena medida este primer tomo. Y también el reclamo tan importante, porque los estados constitucionales, y específicamente el Perú, afinque la figura de la institucionalidad, que implica la convicción de que solo a través de instituciones autónomas, independientes, respetables y respetadas, pueda forjarse la democracia en un Estado de Derecho y específicamente en el Estado constitucional peruano. En esa parte entonces observamos trabajos importantes, como
una crisis resuelta en 120 minutos y quizás menos, el caso de Pedro Castillo en el Perú, por el maestro Domingo García Belaúnde, o el constitucionalismo peruano en el marco latinoamericano de Lucio Pegoraro, o el juicio político en Latinoamérica, el Instituto de la Constitución Peruana en 1993 y en la Argentina de 1994 del maestro Jorge Alejandro Amaya, o los aspectos institucionales del Perú vistos por un constitucionalista ecuatoriano del maestro Hernán Salgado Pesantes, el Estado, la Constitución y el régimen económico en el Perú de Víctor García Toma, y otros trabajos que enriquecen este primer tomo. Pero hay otro gran tema en este primer tomo, que es el constitucionalismo en el tiempo. Es decir, cómo este movimiento que tiende a crear en las sociedades sistemas de control del poder político para que funcione adecuadamente la administración de cada colectividad en un marco de respeto a los derechos fundamentales, en un marco de respeto a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. En esa parte de este primer tomo se realiza un examen ya en el tiempo. Y ahí tenemos trabajos importantes, entre otros, como el bosquejo del pensamiento García Belundiano, filosofía y ciencia constitucional del maestro y hoy magistrado Helder Domínguez Haro, o la inserción de los principios del Estado de Derecho en la Constitución Política de la República Peruana de 12 de noviembre de 1827, un recordatorio a 200 años después del célebre maestro venezolano Alan Brever Carías, o a 30 años de la vigencia de la Constitución del Perú de 1993, del actual presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Saravia. También la respuesta a esta interrogante: ¿cómo se cambiaron las constituciones peruanas? En artículo en el cual se hace un repaso histórico, transitando por los caminos del Bicentenario, desde la primera Constitución hasta la actualidad, del profesor José Palomino Manchego y del joven y brillante constitucionalista Dante Paiva Goiburu. O a 30 años de la Constitución peruana, como Constitución del Estado Constitucional, posibilidades de mejora del doctor Luis Castillo Córdoba, entre otros trabajos. Y así cierra este primer tomo. Y luego en el segundo tomo tenemos 3 temas básicos, o ponencias agrupadas en 3 temas básicos. El primero, pilares fundamentales de la persona. El segundo, la gobernabilidad y sus retos. Y el tercer aspecto, la autonomía de los tribunales. Y en este tomo hay trabajos también muy interesantes. Lamentablemente, por razones de tiempo, no me puedo referir a todos ellos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos: los derechos humanos de las personas mayores, aportes desde la jurisprudencia interamericana. Y ahí, hablando de personas mayores, tenemos por lo menos acá 2 menores de edad. Bueno, mayores cronológicamente, pero jóvenes en espíritu, en corazón, en coraje y en valentía, ¿no es cierto? Bien, luego este artículo pertenece, que acabo de mencionar, al doctor Eduardo Ferrer MacGregor. Luego, de los derechos sociales a los derechos de los pueblos indígenas, y específicamente el caso mexicano, que es sumamente importante, sumamente paradigmático. No me voy a detener en él porque no hay tiempo, pero los invito a que lo revisen, del profesor José Serna de la Garza. O un tema novedoso, capacitación digital, una nueva forma del derecho a la educación en el siglo XXI. U otro tema también de mucha
inquietud, de mucho interés. Eutanasia y respeto a la dignidad humana. ¿Hasta qué punto la disposición final del propio cuerpo, cuando ya aparentemente, de acuerdo a la ciencia, no hay esperanza, es un derecho que debe respetarse o no? ¿Hasta qué punto podemos permitir que alguien diga acabo y eso tenga un amparo constitucional? Luego, otro tema, la garantía europea del derecho al sufragio. Antes de referirme a este tema, quiero apuntar que el tema anterior, el de la eutanasia y respeto a la dignidad humana, corrió a cargo de la magistrada, la brillante magistrada Luz Pacheco Serga, actual magistrada del Tribunal Constitucional del Perú. Y el artículo de la capacitación digital a cargo del profesor José María Coelho de Portugal. Luego temas como el suicidio asistido, los cuidados paliativos, también la eutanasia del profesor Ramiro Bustamante y también del profesor Diego Angulo, etc. Eso respecto a los pilares de la persona. En el tema de la gobernabilidad y los retos hay artículos muy interesantes. Uno de ellos del gran maestro argentino, Antonio María Hernández, además de constitucionalista de nota, político, de fuste también, y un experto en derecho federativo, en la problemática de los gobiernos locales, de los gobiernos intermedios, presidencialismo e hiperpresidencialismo en América Latina. Luego, un artículo importante de un magistrado de este tribunal, del doctor César Ochoa Cardich, el régimen político en la Constitución peruana, repensar y proponer su reforma. Y otro del expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, rol del Congreso de la República en la búsqueda del adecuado funcionamiento de la forma de gobierno peruano. Y así una serie de artículos adicionales, por ejemplo, y en el último tema de este tomo 2, la autonomía de los tribunales, la constitucionalización de los convenios de estabilidad jurídica en la Constitución de 1993, a cargo del expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, o el papel de los tribunales constitucionales en la democracia, de José Antonio Riveras Santibáñez, y también un artículo del doctor Alfredo Orlando Curaca Con, balance del proceso de cumplimiento a 30 años de su creación por la Constitución de 1993. Y entre esos artículos, en estos dos tomos, un humilde artículo de este servidor que se llama El voto preferencial. Algunas reflexiones sobre el voto preferencial que espero yo sea proscrito en el Perú para beneficio de la República. Este es en grandes digamos, lineamientos, el contenido de estos dos tomos que hoy, con el auspicio del Tribunal Constitucional de nuestro país y además en virtud de un acuerdo con la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, se publica. Creo que es una obra importante y me permito sugerir al director académico del Centro de Estudios Constitucionales que esta obra sea difundida a través de eventos académicos en los cuales se logre exponer sobre cada uno de estos tomos. Conversábamos antes de esta reunión sobre la importancia de que el Tribunal Constitucional publique obras. Y yo les decía, está muy bien que publique obras, pero esas obras tienen que ser leídas y tienen que ser difundidas. Y hoy hay muchos que no tienen mucha vocación de lectores, son reacios a la lectura. Entonces hay que enfrentar también esa problemática. ¿Y cómo la enfrentamos? Publicamos una obra y la obra la difundimos a través de eventos en que expertos explican minuciosamente el contenido de la obra. Y esto se graba y se difunde en las redes.
en todas las redes, de tal forma que llega al estudiante, al abogado, al interesado, al operador del derecho, no solamente el texto impreso en físico o virtual para que lo lea, sino también explicado. Creo que es importante eso. Y me permito, con toda humildad, hacer ese pequeño y modesto aporte. Eso sería todo y con esto termino mi exposición. Agradecemos la destacada participación del doctor Ernesto Blume Fortini, expresidente del Tribunal Constitucional y también exdirector general del Centro de Estudios Constitucionales, al igual que el ex magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Gerardo Eto Cruz, también en su momento exdirector general del Centro de Estudios Constitucionales, y recibimos con el mayor aprecio la sugerencia que nos acaba de brindar el doctor Ernesto Blume. Se agradece, el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios agradecen también la participación de nuestros asistentes virtuales que en este momento están siguiendo el presente conversatorio a través del Zoom y del Facebook Live. Nos informan que tenemos más de un centenar de participantes. A continuación, las palabras del doctor Gerardo Eto Cruz, ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Muy buenas tardes, mis cordiales saludos a Domingo, Ernesto, Jorge, a todos los aquí presentes y a los que están en esta era de la cuarta revolución industrial en forma virtual. Mi querido y ilustre paisano Francisco Tábara, mis saludos. Y bueno, voy directo ya a la yugular. Los sociólogos de la posmodernidad vienen insistiendo que esta cuarta revolución industrial, entre otras cosas, se caracteriza porque se vive una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento. Al extremo que Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán, radicado en Alemania, pero de origen coreano, entre sus libros ha publicado un bello libro que le recomiendo, se titula Infocracia. Caracteriza los tiempos contemporáneos que todos los días hay cerca de 10.000 artículos que se publican de distinto pelaje, de distinto jaez y de distintas vertientes cognitivas. Y en 6 meses muchos entran en declive y se desactualizan. Estos tiempos de excesiva información lleva a que el humano tenga paradojalmente más desinformación. Y entonces lo que hay que hacer es ver qué cosa en los predios de nuestras vertientes disciplinarias se debe escribir con relevancia de cierta perdurabilidad. Inicio este introito un poco así para llamar la atención, porque siempre es un buen motivo la presentación de las obras, sobre todo las obras académicas, que ha transitado más de 9 veces de parto de un ser que viene al reino de este mundo. Porque inclusive escribir un artículo puede durar hasta 1 año, si se quiere hacer un trabajo serio. Entonces, este es un rito también de los tiempos contemporáneos, el rito de la presentación de libros, aunque Byung-Chul Han diga que ya hay un declive de los ritos. Y los ritos son simbologías que una comunidad de seres humanos practica en distintos predios, no solamente en el campo religioso. Aclarado este primer aspecto, quiero señalar que hay un profesor, no sé si Domingo, si realmente habría de ser Mir von Bogdanti, el que acuñó la palabra derecho constitucional común latinoamericano, que traspoló el fraseo derecho constitucional común europeo, y siendo europeo y de origen alemán, ha calificado hace unos lustros como derecho
Ius Constitucionale Comune Latinoamericano. Eduardo Ferrer, que es el que hay una ingente cantidad de libros. Ocurre que la presentación de estos macizos libros, y estoy recién cayendo en la cuenta que es una segunda edición, porque la primera lo sacó mi gran amigo Coco y sus previos de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Esta es ya una edición del Centro de Estudios que aquí nos cobija. Estos dos tomos forman parte del derecho constitucional común latinoamericano y del cual Ernesto ha glosado algunos de los 57 ponencias. Quiero decir lo siguiente: el derecho constitucional común latinoamericano se asienta sobre dos muletas, por decirlo así. Yo creo que está mal la palabra muleta, sobre dos pilares: el diálogo académico y el diálogo jurisdiccional. El diálogo jurisdiccional, a su vez, se bifurca en dos vertientes: el diálogo jurisdiccional entre cortes a nivel horizontal, y sería el diálogo jurisdiccional horizontal, es entre una corte y otra corte, o entre una corte con un tribunal, pero en fin, se trata de sentencias que emiten los tribunales constitucionales, y entre ellos se anotician que tal sentencia realmente está cobrando una relevancia y su influencia se irradia a toda América Latina. O la vertical, que es lo que dice la Corte Interamericana, y el resto de tribunales se ven vinculados con esta famosa frase del control convencional. Pero eso por ahora no nos interesa. Lo que nos interesa es la otra muleta, el otro pedestal, la otra base, que es el diálogo académico. Y ocurre que el diálogo académico es esa base en donde los académicos de América Latina reflexionan, pergeñan en sus estructuras cognitivas de cada uno de nosotros, y poco a poco van labrando y va tornándose esa cosa espiritual cognitiva en el formato de estos soportes, que son los libros, que son los artículos, que son los ensayos, ponencias, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un diálogo que dentro de poquito, domingo, no sé cuándo estamos cumpliendo 50 años del Iberoamericano, 2024, 50 años. Hace 50 años casi, se crea el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Y ese instituto, donde está aquí el querido y amado maestro Domingo García Belaúnde, es uno de los gestores de este vasto movimiento, ¿no? Ya voy a hablar de Tomás Kuhn, pero este movimiento, esta comunidad de académicos del que hablaba Tomás Kuhn, han empezado a producir que si alguien empieza a revisar la bibliografía latinoamericana, realmente va a darles vértigo, da vértigo. Es más, la producción solamente aquí en el Perú, ya es de un extraordinario movimiento constitucional que lo gestó Domingo García Belaúnde. Y en consecuencia, estos dos preciosos volúmenes, que en algún momento pronto la Asociación Peruana ya va a colgar su página web, van a tener toditita la bibliografía virtual de estos eventos, realmente se ubican en este diálogo. Es el diálogo académico, donde hay una serie de rías, de reflexiones y de diverso calado de mucha profundidad, y algunos de poquita, porque se están gestando, iniciando, y hay que seguir apoyando. Yo ya estoy llegando a 65 años, si Dios me quiere todavía este año acá, estaría cumpliendo 65 años, estoy ya marqueteando mi edad. Tú, mi querido Ernesto, estás todavía chiquillo. Está muy bien, está muy bien. Entonces, este diálogo realmente es parte espiritual de nuestra democracia constitucional republicana, porque precisamente no es que quiera marketear nuestra disciplina, pero ¿cuál es la pulsión de la humanidad en este planeta Tierra?
Cuando hablaba de la triarquía de Carl Einstein, es la pulsión de qué? En mi concepto, de dos aspectos, de las libertades y del poder. Y la disciplina que trata de normar y racionalizar el ejercicio legítimo del poder político es el derecho constitucional, tanto como la vertiente procesal, que es la que va a garantizar la tutela de los derechos y las libertades, que es inherente a la condición humana. Y en ese sentido, hace muchísimo tiempo, Domingo dijo que el derecho constitucional era la cenicienta del derecho, y hoy se ha convertido en la primus inter pares. De tal manera que mi esposa, que ve más televisión y noticias, yo estoy en mi biblioteca escribiendo y leyendo, salen muchachitas que son constitucionalistas. Hoy por hoy hay un esplendor extraordinario. Hay muchas jóvenes que salen, ayer creo que hablaba Carlos Mesía con otra señorita sobre lo que había hecho el tribunal respecto a... No, el Parlamento, perdón, no, tú ya eres caserito en la prensa normal. El hecho es que, quiero decir pues que este diálogo coloquial es el siguiente, que hoy tenemos un vasto movimiento constitucional latinoamericano y la producción realmente no tiene por qué envidiar ya al pensamiento constitucional europeo. Eso es lo que quiero llegar a esto, y con esto voy aterrizando. Es decir, nosotros, toda nuestra región latinoamericana bebió el talante, el influjo del laboratorio constitucional europeo, porque de ello viene el pensamiento constitucional. Pero desde hace ya un buen tiempo, creo que ya hemos cortado, hay un cordón umbilical que se ha cortado, y hay pletóricamente la presencia y hasta el desarrollo de principios, conceptos, categorías, desde los predios del derecho procesal constitucional como derecho constitucional sustantivo. Y estos dos tomos que, entre otras cosas, identifican el homenaje a los 30 años de la Constitución del 93 y el bicentenario de la Constitución de 1823, es motivo suficiente porque son fechas míticas que hemos vivido hasta hace poco, aún en el contexto de la crisis política. El bicentenario que se sigue todavía desarrollando en el pensamiento y en la producción, y la idea de que estos artículos, ensayos, ponencias, traten pues de aspirar al estatuto del poder y el estatuto de las libertades. Realmente, solamente gloso lo siguiente, en el tomo 1, ya solamente me voy yo y con esto termino, está facturado bajo el epígrafe Constitucionalismo e Institucionalidad, 9 ensayos. El segundo epígrafe, el constitucionalismo en el tiempo, 15 ensayos. En el tomo 2 está el rubro pilares fundamentales de la persona, que todos son trabajos puntuales que van a tener la perdurabilidad, 11 ensayos. Gobernabilidad y sus retos, 8 ensayos, y la autonomía de los tribunales, 10 ensayos. En total, nos alertaba nuestro querido Jorge Cáceres, hay 57 ponencias de profesores de nuestra patria y de muchos amigos que vinieron de Europa y de Latinoamérica. Es un buen momento dentro del contexto de la crisis política que se vive, que hay luz de democracia y de libertad de pensamiento, porque el constitucionalismo precisamente da luz en las tinieblas de mucha gente que quiere llevarnos a oscuros recovecos del socialismo del siglo XXI. Termino con lo siguiente, nada más, mi querido Domingo, por el tiempo. Dos cosas. Muchos que escriben y parte del movimiento forman o se identifican con el constitucionalismo clásico, al menos los 4 que estamos acá, constitucionalismo clásico. Hay otro membrete, el neoconstitucionalismo.
del cual los 4 que estamos acá somos resistentes al neoconstitucionalismo porque no viene a ser más que la reflexión de los filósofos que se han metido al jardín del derecho constitucional, han cogido sus frutos y se han llevado a sus predios y han tratado de desarrollar un pensamiento ciertamente garantista en parte. Y hay otro que sí hay que alarmar, pero es parte de la libertad de conciencia y libertad de pensamiento, el nuevo constitucionalismo que predica las banderas del socialismo del siglo XXI. Hay que tener mucho cuidado, porque dentro de nuestra asociación hay algunos que legítimamente tienen esa postura, hay que respetarla, pero no por ello pueden en estos problemas de la sociedad contemporánea que se llama fake news, posverdad, dar gato por liebre a través de los artículos, porque hay que tener mucho cuidado. Eso es todo lo que quería reflexionar a propósito de estos 2 extraordinarios y de lujo, esta lujosa edición que saca el tribunal, que es la versión que sacó la Universidad Católica Santa María. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Gerardo Eto Cruz, y el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales hace un anuncio. A través de la Dirección de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales, la semana entrante se estará procediendo a colgar de manera libre y gratuita el libro de ponencias que en este momento ustedes pueden visualizar para que se encuentre al alcance del Perú y del mundo. A continuación, las palabras del doctor Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María, coordinador del libro de ponencias y en su momento fue el anfitrión que acogió el 14 Congreso Nacional de Derecho Constitucional realizado en la ciudad de Arequipa. Doctor Cáceres, bienvenido. Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Saludo a la mesa de honor, al maestro García Belaúnde, a mis directos amigos don Ernesto Blume y Gerardo Eto, quienes han sido magistrados de este célebre tribunal, a don Alex Ulloa y Orlando Curaca, funcionarios del Centro de Estudios Constitucionales, a don Francisco Tábara, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y a quienes nos acompañan en esta sala de honor. Muy bien, don Ernesto Blume y Gerardo Eto ya han diseñado, explicado con detalle y con la minuciosidad académica que les corresponde los contenidos de los 2 tomos. Y ya creo que sería de mi parte ocioso y perezoso volverles a comentar los mismos. Ya lo dejamos para que los lean con tranquilidad y estoy seguro que dentro de la amabilidad de los miembros del Centro de Estudios habrán que entregarles algunos textos a los que han asistido o si no los visualizarán a través de las redes. Bueno, hablar del texto de estos 57 ensayos de calificados académicos, varones y mujeres de Iberoamérica, porque no solo escribimos peruanos, hubieron profesores españoles, entre ellos el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Complutense de Madrid, 4 profesores españoles expusieron sus ideas, sus planteamientos innovadores, profesores argentinos, colombianos, venezolanos, también estuvieron profesores italianos que también alcanzaron sus propuestas innovadoras sobre ejemplos sobre las necesidades de comentar sobre estos derechos fundantes vinculados al derecho a no ser madre, que trajo algunos escollos y algunas incomodidades de sectores conservadores que, bueno, definitivamente no se sintieron muy cómodos frente a algunos contenidos de corte liberal, pero que dentro de un texto y de un contexto de un Congreso Nacional, como fue el 14º Congreso Nacional de Derecho Constitucional organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, fundada hace 28 años, bajo la tutela del maestro García Belaúnde. Nosotros somos una asociación libre, somos una asociación totalmente autónoma, independiente, que estamos convencidos que lo que prime es la libertad de opinión y donde debe estar garantizada la pluralidad y la tolerancia, y donde no estamos apegados a ninguna ideología, ni doméstica, ni menos aún ideologías intolerantes, y donde prima las plenas libertades, eso estamos seguros.
y no estamos sometidos a ninguna postura partidaria. Lo digo ¿por qué? Porque aquí libremente han expuesto sus ideas y sus opiniones y se formaron 12 talleres en este Congreso Nacional. 12 talleres donde participaron, si no estoy exagerando, más de 80 ponentes durante toda una mañana entre las 8 y cerca de las 2 de la tarde, 8 de la mañana y 2 de la tarde, y tocando temas vinculantes a la descentralización, al federalismo, a la eutanasia, a derechos fundantes, a las diferencias entre derechos constitucionales y derechos fundamentales, hablando sobre jurisdicción constitucional, sobre régimen político, sobre control constitucional, sobre control de convencionalidad, sobre lo que siguen confundiendo algunos líderes de tiendas políticas mercantilistas, que es la figura de lo que lamentablemente trajo al señor Vizcarra en septiembre del año 19 a disolver inconstitucionalmente el Congreso, a lo que no saben distinguir las dos figuras que muy bien se distinguen en la doctrina y en la historia y en las constituciones tanto norteamericana, perdón, en la Constitución española como también en la Constitución francesa y en nuestros textos constitucionales del 79-93, entre lo que sabemos que es cuestión de confianza, que es una cosa, que es una figura muy clara entre la cuestión de confianza y definitivamente el voto de confianza, que no hemos venido a explicarlo, pero que si ustedes quieren leerlo lo pueden revisar muy bien en lo que, de un texto que también produjo el Fondo Editorial de la Universidad Católica, que fue sobre la vacancia presidencial que desarrollamos en su momento. Muy bien, y ahí en estos talleres también hablamos sobre posturas liberales, el tema de la eutanasia. Y me acuerdo que Ramiro Bustamante, el juez titular de la Corte Suprema, desarrolló el tema vinculante a esta dama, que no recuerdo el nombre, que decidió adelantar la partida de la tierra. Esta mujer que dijo, quiero que me apliquen la eutanasia. Perfecto, y yo no estoy seguro si le llevaron a aplicar. Todavía no le han aplicado a Carlito, ¿no? Bueno, pero que pidió que le apliquen la partida de su vida. Y que Ramiro Bustamante fue parte de la Sala Suprema que votó en ese sentido. Y que, bueno, compartimos que fue así, porque es el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad, que es un derecho que no está positivizado, pero que es producto del desarrollo constitucional, que es esencia de la doctrina constitucional vinculante, que es creatividad y que es ejercicio del principio de la autonomía procesal por la que actúan los tribunales constitucionales, recogido de dos grandes constitucionalistas europeos, de Salveschi, de Gustavo Salveschi, maestro italiano que llegó a presidir el Tribunal Constitucional, y de Peter Heberle, a quien usted, maestro, lo presentó a César Landa, ¿no? Perfecto, para no equivocarnos de detalles históricos, doctor Domingo García. Hasta ahí nada más llego, no digo más. Perfecto. Muy bien, en ese sentido, creo que ese es el escenario que no podemos dejar de hablar quienes estamos definitivamente convencidos que el pensamiento constitucional y el movimiento constitucional peruano tiene que ser un movimiento que no puede estar bajo ninguna razón monopolizado, ni menos sumergido ni secuestrado por ninguna tendencia ideológica. Y lamentablemente en un momento estuvo cercano a estar secuestrado y sometido a tendencias ideológicas. Y lo que nosotros practicamos en la Asociación Peruana de Derecho Constitucional es ello, plenas libertades. Y es lo que reflejan esos tomos. Una primera edición que estuvo a cargo de la universidad, en el Fondo Editorial, que la presentamos el 2 de noviembre, que se inició el Congreso Nacional, en estas cerca de 1000 páginas. Y esa segunda edición, que gentilmente el Centro de Estudios Constitucionales, que hay que agradecer al doctor Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios, y al presidente del Tribunal, don Francisco Morales Arabia, que producto del convenio han cumplido fielmente presentar una edición bien editada, bien estructurada, y que es una segunda publicación que de los textos que ya publicamos en noviembre, pero una edición mejor presentada, digo, en el sentido de mejores hojas, ¿no? Eso quiere decir que tiene mejor presupuesto que nosotros para poder publicar esta segunda edición. Pero bueno, cumplida la tarea, que eso es muy importante. Pero lo que ha señalado Gerardo con acierto, Gerardo Eto, creo que hay millones de páginas escritas sobre el derecho sustantivo y adjetivo en materia constitucional. No podemos sentirnos ni incómodos ni sentirnos en un segundo nivel y un tercer nivel, mis queridos amigos y colegas, en el sentido del desarrollo del derecho constitucional y del movimiento constitucional peruano.
hemos sabido avanzar, posesionarnos y creo que estamos en el lugar que nos corresponde, en el estatus y en el lugar que corresponde al movimiento constitucional. Tenemos ya en el haber 14 congresos nacionales en materia sustantiva, 7 congresos nacionales en materia procesal y ya vamos al 16º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que se va a llevar a cabo ahora en la tercera semana de octubre en México, organizado, o la cuarta semana de octubre, organizado por el Instituto Iberoamericano, del cual el maestro García Belaúnde ha sido cofundador y que está por cumplir sus 50 años de fundación, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Y este congreso lo reservamos a dos grandes fechas conmemorativas. El bicentenario de nuestra primera Constitución, cuyo precursor, ideólogo, fue el gran jurista, clérigo, el liberal Francisco Javier de Luna Pizarro y Pacheco. Este liberal clérigo arequipeño que abrigó las ideas libertarias, que sí abrigó porque tenga ya plena libertad religiosa y que abrigó la propuesta unitaria republicana frente a la propuesta de Sánchez Carrión de una postura federalista. Pero que bueno, lamentablemente Sánchez Carrión partió muy joven en el año 25 y no pudo haber un mayor debate constituyente, pero que finalmente se fue abriendo el camino del debate constituyente y que nos llevó a lo que es hoy un Estado unitario republicano y no un Estado federal republicano. Y la Carta del 23, que recogió mucho de lo que es la Constitución de Cádiz, ese texto del año 12, que ya está con 212 años, si no me equivoco, sobre la historia, y que es un texto que no ha sido vencido por la historia, que ha trascendido en la historia, la Constitución de Cádiz, que viene a ser el instrumento jurídico y político de la emancipación de los pueblos de América Latina, y que la primera carta peruana, la de Luna Pizarro, cuyo primer presidente fue Toribio Rodríguez de Mendoza, pero que ya era muy anciano y que no pudo presidir las cortes que se instalaron un 20 de septiembre de 1822, bueno, pero que ahí recogió una serie de instituciones que están hoy plenamente presentes en la estructura del desarrollo estadual peruano. Ejemplo, la estructura de los niveles municipales. La estructura municipal como órganos de gobierno la tenemos, la alcaldía y el consejo municipal. El sistema de ordenanzas, los alcaldes mayores y los alcaldes menores, que vienen a ser las provinciales y las distritales. El alguacil, el encargado de la seguridad. El sereno, hasta hoy tenemos el sistema de serenazgo. El fiel ejecutor, el responsable del cobro de los impuestos. Bueno, y una serie de funcionarios que hasta hoy se mantiene en el sistema municipal recogido de la Constitución de Cádiz. Eso que conmemoramos y se llevó a cabo, por eso una de las líneas o uno de los ejes del Congreso de noviembre del año pasado, del año vencido, estuvo reservado a la Constitución en el tiempo, porque no podíamos dejar de referirnos al texto del 23. Pero, mis queridos amigos y maestro don Domingo, creo que tenemos que ponernos a pensar de lo que va a venir el bicentenario de la Constitución Madre, la de 1828. Así como vamos a ir a México a conmemorar el bicentenario de su primera Constitución, de la de 1824, que fue el primer texto constitucional de los mexicanos, y que hace 5 años atrás, o un poco más, 6 años atrás, fuimos a Querétaro a conmemorar el centenario de esta gran constitución de corte socializante, la de Querétaro del 17, que es un símbolo histórico. Creo que podemos traer un domingo al Perú en el 2028, conmemorando el bicentenario de nuestra Constitución Madre, que como lo dijo muy bien con acierto Toribio Alalce Pasoldán, pudimos entrar al siglo XX con la dación y vigencia de la Constitución de 1828. Hemos tenido una docena de textos constitucionales, y lo dijo muy bien el maestro Manuel Vicente Villarán y Godoy. El Perú republicano se ha pasado haciendo y deshaciendo constituciones. Y si tenemos que quedarnos históricamente con textos que han trascendido en la historia y que no se han quedado en la historia, la del 23, la del 28, la castillista de tu antepasado Ramón Castilla del 56 y creo que la del 79.
porque la 93 le siguió los pasos a la del 79. Los dejo ahí porque hay que leer los dos textos y los dos tomos. Muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales por su invitación. Se agradece al doctor Jorge Luis Cáceres Arce, vicerrector académico de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, en su calidad de coordinador de el presente libro de ponencias. Concluyendo ya con la presente actividad académica, vamos a recibir con un voto de aplausos al presidente honorario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y que en su persona se realizó este libro de ponencias en homenaje a su destacadísima trayectoria a nivel nacional en pro del derecho constitucional nacional y, por qué no, del mundo. Recibimos con fuertes aplausos al doctor Domingo García Belaúnde. Amigos y amigas, asistentes todos, ya en realidad me he quedado sin temas, ¿no? Porque ya se dijo todo, casi todo. Pero siempre se puede decir algo, o no decir nada. Voy a recordar, lo he hecho en otra oportunidad, pero no creo que aquí, una anécdota que leí hace muchos años, hará unos 50 años más o menos, en un artículo periodístico del diario Correo, que lo tengo en algún sitio, escrito por un señor Luis Felipe Engel. ¿Ustedes saben quién es Luis Felipe Engel o no? Sofocleto. Sofocleto. Así de simple. Luis Felipe Engel es Sofocleto. Entonces, Luis Felipe Engel cuenta que en el colegio había vislumbrado a tener una carrera diplomática, ¿no? Entonces, en esa época, estamos hablando de los años 48, 50, no había academia diplomática. Hoy día se entra al servicio diplomático ingresando a la academia, le dan un diploma a uno de licenciado en Relaciones Internacionales y de ahí postula un cargo y empieza, ¿no? Lo nombra tercer secretario, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo él, apenas salió del colegio a los 16 años, calculo, fue tocar la puerta y ser admitido en Torretagle como empleado. Los empleados tiraban máquina, ¿no? Se escribían a máquina. No había pues máquinas, digamos, no había computadora, pues no, eran máquinas muy rudimentarias, taca, 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 taca. Entonces, ahí estuvo 4 o 5 años Luis Felipe Engel, futuro Sofocleto. Entonces, un buen día, cuando tendría 23 o 24 años, visto su servicio, lo nombraron tercer secretario, con lo cual ya se enrumbaba en la carrera diplomática, ¿no? Y lo destinaron a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas. Ustedes saben que las Naciones Unidas es un edificio muy hermoso, construido en los años 50, con fondos de todos los países, y que están al costado del río Hudson, en Manhattan, en un terreno de 6.000 metros cuadrados que regaló a la organización John Rockefeller, ¿no? Como son los millonarios norteamericanos, ¿no? Que son, regalan, cosas por el estilo, ¿no? Entonces fue ahí. Y el primer día que fue, digamos, a la delegación peruana, que tenía un local a 2 o 3 cuadras del edificio, se encontró con que el representante de Perú en esa época era Víctor Andrés Belaúnde. Tendría pues 70 años más o menos. Para él era un abuelito. ¿No? Entonces, claro, lo trató con cierta distancia, porque era un hombre mayor, de mucho prestigio, él era un muchachito que recién se iniciaba, pero curiosamente hicieron migas. Entonces, él cuenta en ese artículo que una vez por semana Belaúnde lo buscaba para ir a pasear, y a veces lo llevaba a almorzar al salón de embajadores, ¿no? Porque claro, el salón de embajadores no entraba él, entraban los que eran acreditados en el servicio, ¿no? Había varios. También en Naciones Unidas hay discriminación, ¿no? Hay varios salones, ¿no? Entonces, uno de esos días,
lo llevó a pasear y entró a una comisión, porque Naciones Unidas tiene la Asamblea General que todos conocemos, luego tiene un salón del Consejo de Seguridad y luego tiene varios salones en los cuales hay varias comisiones que trabajan en temas determinados. Entonces lo llevó a conocer, se sentaron, estuvo media hora ahí escuchando cómo hablaban. Ustedes saben que Naciones Unidas tiene 6 idiomas, ¿no? 6. Francés, inglés, castellano, chino, ruso y árabe. Los 5 idiomas originales son francés, inglés, castellano, chino y ruso, porque son los países que eran más fuertes en el año 45, que se fundan Naciones Unidas, pero en los años 60 los árabes entraron a la organización y de ser, no sé, 80 miembros pasaron a ser 120 o 140. Y entonces los árabes ofrecieron financiar la traducción. Entonces cuando uno va a una comisión o a la gran Asamblea General, se pone el audífono y tiene una traducción y se acabó. O sea, uno habla en su idioma, ¿no? Pero claro, en los pasillos se habla en inglés, así de simple. En los pasillos hay personal norteamericano que habla en inglés. Un restaurante, una cafetería, un sitio de compras es en inglés, no hay otra, ¿no? Se está viviendo en Nueva York, pues no está viviendo pues en Dubái, ¿no? Entonces lo sacó Belaúnde agarrado del brazo a Luis Felipe Engel y le dijo: lo malo en Naciones Unidas, aparte de lo bueno que tiene, es que hay muchos discursos, dijo. Se hacen muchas cosas, pero hay demasiados discursos. Por eso, dijo, lo primero que tiene que aprender el que llega a las Naciones Unidas es la manera correcta de no pronunciar un discurso. ¿Se acabó? Bueno, y vayamos a lo nuestro, porque yo también aprendo la lección, ¿no? Estoy muy satisfecho con estos 2 tomos, satisfecho con la publicación que nos acoge el TC y que a su vez contemos una vez más con el apoyo de la Universidad Católica de Santa María. Yo recuerdo que siempre hemos tenido un apoyo del Tribunal Constitucional, siempre. Hace 20 años estaba en ese momento paseando con mi novia entonces y mi esposa en el Jockey Plaza, un día domingo. Entonces sonaba un teléfono. Yo tengo por costumbre número que no conozco, no contesto, así de simple. Yo sostengo que hay un derecho a la privacidad. Nadie tiene por qué estar molestándome un día domingo, que es mi día de descanso. Pero llamaba, hasta que al final dijo: caramba, es raro, ¿no? Voy a contestar. Y me llamaba un edecán de Palacio que era el mejor Chuquiguara. Entonces me dijo: mire usted, lo llamo de parte del presidente de Toledo, porque ya salió aprobado el Código Procesal Constitucional. Eso fue en mayo del 2004. Y el presidente quiere promulgarlo formalmente en el Tribunal Constitucional. Bueno, dije: ¿y quiere que usted vaya? O sea, quiere que hable el presidente del tribunal, que era Javier Álvaro Landini. Él quiere decir unas palabras, aunque él no es abogado, ¿no? Y usted que diga algo. Mayo de 2004. Bueno, y fui ese día, fue una hermosa ceremonia. Álvaro Landini tiene una capacidad de trabajo impresionante. El texto se lo había conseguido, no estaba publicado todavía porque Toledo lo iba a promulgar en el salón principal, en Ancash, ¿no? Y se mandó un discurso de media hora sobre el código. Me pareció impresionante. ¿En qué momento lo leyó? No entiendo, pero lo hizo. Álvaro era un tipo fuera de serie. Y tenía en esa época más de 80 años. O sea, no me vengan con edades. Así de simple. Entonces, eso me demuestra, pues, el grado de empatía que había entre el tribunal y nosotros, porque nos llamaron a nosotros, Álvaro Landini, por supuesto, ¿no? Siempre trató bien a los abogados, los recibió. No digo que les dice la razón, ¿no? Pero tenía sus habilidades. Una vez me acuerdo que había un caso muy complicado que yo llevaba y había decidido sesionar en Jaén.
Entonces yo fui con mi agencia de viajes y me dijo, para llegar a Jaén es un día y medio, más o menos. Más o menos. Entonces fui a hablar con Albo Landini, que se iba a cualquier sitio a hacer una sesión del Tribunal Constitucional, y le dije, oye Javier, me estás mandando al desvío. ¿Quién va a ir a Jaén? Yo no voy a ir, se va a demorar un día o más. Entonces me miró, llamó al secretario, hizo unos gestos, ya está, me dijo, la causa la vemos en Trujillo. Y así fue. Y era, pero recontra práctico, ¿no? Y claro, tú quieres Trujillo, me tiré todo un día, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? En fin, quiero recordar esto, quiero recordar que últimamente se están sacando libros de ponencias, quiero recordar que el primer Congreso Nacional de Derecho Constitucional se lleva a cabo en la Universidad de Lima en 1987, con el apoyo en esa época de Jorge Power, Manchego Muñoz y del decano de la facultad, que era don Augusto Ferrero Costa, que acaba de fallecer, un gran amigo nuestro. Augusto Ferrero Costa. Augusto, claro, era decano. Raúl, su hermano, no enseñaba en la de Lima. Ambos enseñaban en San Marcos, pero Augusto se trasladó a la de Lima y llamados por Carlos Torres y Torres, que nos llamó a todos nosotros, él fundó la Facultad de Derecho, la fundó con mi padre, Domingo García Rada, y con Francisco Emilio Quesada Cantuarias, ¿no? Y nosotros lo apoyamos, ahí fuimos a enseñar varios de nosotros, Augusto Ferrero, Carlos Torres, que enseñaba Derecho en la Facultad de Humanidades, pero empezó a enseñar Derecho en el año 80, o sea, esa facultad tiene más de 40 años, ¿no? Entonces, siempre había una relación y hemos ido creciendo. Se funda el 95 a la asociación con, he visto las fotos el otro día, 20 personas, 20, y creo que contaba al chofer y al guachimán, ¿no? Porque no había más, ahí están las fotos. Pero hoy día somos 180, me parece, o algo así. Y lo triste del caso es que ya hay varios grupos de constitucional, ¿no? Entre comillas. Porque acá, pues, el mal ejemplo cunde, ¿no? No solamente se han hecho 2 o 3 grupitos de constitucional, hay uno que se ha hecho últimamente en la Católica, hace cosa de unas semanas, y me han llamado para que participe, lo cual empecé muy bien. Les he dicho que cuenten conmigo, ¿no? La competencia no nos hace mal, dicho de paso, ¿no? La competencia, entonces, y otros que fungen de constitucionalistas y que van y braman en la televisión, no digo que hablen, braman en la televisión. Y hablan cualquier tontería. Y lo peor es que los periodistas son más ignorantes que ellos. Entonces la cosa es trágica, ¿no? La cosa es trágica. Pero en fin, nosotros estamos dando la lucha por el derecho constitucional como disciplina, que como cualquier disciplina se aprende y se estudia. ¿Cuál es el problema? Yo recuerdo que el año 2017 me llamaron de Palacio de Gobierno, Kuczynski. Yo estaba en la playa. ¿Que quería que vaya a Lima? No, le dije, no me pida tanto, no voy a ir a Lima, estoy acá en la playa tranquilo, ¿no? Pero me hizo una consulta vinculada con la vacancia, 2017, ya estaba en eso andando, ¿no? Entonces me puse a estudiar la vacancia y me di cuenta que no sabía nada de la vacancia, no sabía nada. Entonces dije, caramba, ¿esto de dónde viene? Entonces empecé a leer, había un libro en Valle Riestra que decía algo interesante. Descubrí literatura de maestros argentinos y me descubrí de que esto venía del impeachment de Estados Unidos, siglo XVIII, que a su vez venía de Inglaterra, siglo XIII. ¿Qué hago? Escribí a mi amigo Barker, que es profesor de Pensilvania, y le dije, dame 7 libros sobre impeachment, de los mejores que haya. Me los envió y me puse a estudiar. Bueno, ya lo sé, pues. Con lo cual les digo, no hay misterios en el mundo del saber, no hay misterios. Es cuestión de poder estudiar y nada más. Y para eso los invoco, sobre todo a la gente joven. Muchas gracias. ¿Qué te parece el palo? Gracias, Jorge Luis. Gracias. Sí, no, acá. Agradecemos de manera muy especial las palabras vertidas por el doctor Domingo García Belaúnde. Y en esa misma línea, agradecemos a la mesa de honor que el día de hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos, doctores Ernesto Blume Fortini, doctor Gerardo Eto Cruz y doctor Jorge Luis Cáceres Arce.
De la misma manera, agradecemos la presencia de todos ustedes que hoy día han tenido la gentileza de hacer un espacio en sus agendas y encontrarse de manera presencial en la casa del Tribunal Constitucional. Asimismo, a nuestros asistentes a través de nuestras plataformas Zoom y Facebook Live, también les agradecemos por haber participado de la presente actividad académica, la cual, con las palabras del doctor Domingo García, han llegado a su conclusión. Y sin más que decirles, les ofrecemos unas muy buenas noches y no nos vamos sin reconocer que el día de hoy también se celebra un día muy especial, es el Día Internacional de la Mujer, y a nombre del Tribunal Constitucional se les expresa las congratulaciones del caso por su día. La actividad académica ha concluido. Muy buenas noches.